Continuamos hablando sobre la masonería. La Iglesia Católica, bajo el papado de Juan Pablo II, volvió a la tradición antimasónica, apreciando la filiación masónica de un católico como acto de pecado grave, postura liderada por el que sería su sucesor, el cardenal Ratzinger. Pero ya en 1877 el Gran Oriente de Francia, tras su homóloga belga, había eliminado de sus estatutos el requisito de creer en el gran arquitecto del universo, Gadu, para ser iniciado en la orden. Este cambio se interpretó desde los sectores antimasónicos como prueba determinante del carácter ateo militante de la masonería, dado que obedeció a la introducción en la masonería francesa de mediados del siglo XIX de militantes y o simpatizantes del socialismo utópico. El profesor Ferrer Benimeli cita en un texto adoptado por él, donde se puede leer lo que sigue. Ningún hombre inteligente y honesto podrá decir con seriedad que el Gran Oriente de Francia ha querido borrar de sus logias la creencia en Dios y en la inmortalidad del alma, siendo así que en nombre de la libertad absoluta de conciencia, por el contrario, declara solemnemente respetar las convicciones, doctrinas y creencias de sus miembros. Planteado de otra manera, el objetivo no era rechazar a los creyentes, sino que abría las puertas de la iniciación también a los no creyentes. Medio siglo después, en 1935, algunos hermanos del Goff echaban de menos la obligatoriedad de creer en el Gadu, dando lugar a que las cosas sigan aún sin estar claras. En la España de los años 30 del siglo XX, el Grande Oriente español, GOE, seguía proclamando la creencia en la existencia de Dios y en una nueva vida, invocando al Gadu. Pero no así la Gran Logia de España, para la que la interpretación del gran arquitecto del universo queda reducida al reconocimiento de un principio superior e ideal. Respecto a las actitudes individuales con relación a la masonería y sus principios, personalidades políticas de la Segunda República, como Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio o Marcelino Domingo, hablaron de la separación de la Iglesia y del Estado, de respeto a la institución eclesiástica y de su sometimiento a las leyes de la República sin impedir que cumpliese su misión. Es esta una reivindicación de la burguesía liberal, denominada hoy día progresista, que se remonta a la de Jules Ferry, el político francés falsamente apóstol del laicismo integral, ya que en su ley sobre la enseñanza concedía el 10% del presupuesto total del Ministerio de Educación a la enseñanza privada religiosa. De la misma manera que la posición política de los dirigentes masones españoles en los años 30 sobre la confesionalidad, que traducía más el deseo de afirmar lo civil que de negar lo religioso, afectados como estaban por las quemas de iglesias y conventos registrados en los comienzos de la República. El testamento de Diego Martínez Barrio, que llegó a ser gran maestre del GOE entre 1929 y 1934, conservado en el archivo personal del último presidente de la República Española en el exilio, José Maldonado, consultable en el Archivo Histórico Provincial de Asturias, aunque redactado el 5 de agosto de 1960, es revelador al respecto. Sus primeras palabras son: «Este es mi testamento. Creo en Dios». Más adelante expresaría el deseo de que su cadáver fuese envuelto con la bandera española de la República. La historiografía contemporánea española ha sido en este apartado concienzuda, mostrando lo que las propias masonerías han intentado explicar sin éxito: que contrariamente a la manipulación interesada de la Iglesia y de sus aliados, la masonería no era anticreyente, sino simplemente partidaria del laicismo, idea esta que el asturiano reformista y masón Melquiades Álvarez expresaría en un discurso el 14 de mayo de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid. República laica que supone, desde luego, en cuantos la defienden, la virtud de la tolerancia, de gran respeto para todas las creencias, cualesquiera que sean estas. Una virtud que no tienen todos los que se llaman precisamente laicos, en referencia crítica, entonces, a los anarquistas, socialistas y comunistas. El Boletín Oficial del Supremo Consejo del Grado 33 publicaba en junio de 1931, en su primer número, tras la proclamación de la República, que los masones no eran partidarios de las quemas de iglesias ni de la persecución física contra los religiosos, acontecimientos que se habían producido con anterioridad.
En el número siguiente, de septiembre del mismo año, el editorial del citado boletín explicaba que la separación del Estado y de la Iglesia, coincidente con su filosofía, debían acompañarse de la máxima tolerancia de expresión para los católicos, toda la vez que condenaban a determinados miembros de la Iglesia católica como sus máximos adversarios. Los masones precisaban que no por ello eran ateos. En un artículo del número 400 de junio de 1932, en la parte no oficial, un tal Lincoln, 31, condena el ateísmo por considerarlo opuesto a la francomasonería, ya que niega todas las verdades y lecciones de nuestra orden. En opinión del masón citado, quienes piensan que la muerte es el fin del todo y que el hombre no tiene alma, viven en la ignorancia, situándose él entre los masones que creían en un más allá y en la inmortalidad del alma. Y concluía afirmando que negar al Supremo Hacedor es tanto como negarnos a nosotros mismos. Unos meses después, Louis Massip, en el 401 de septiembre de 1932, se dedicó a exponer su posición antirreligiosa en un artículo que tituló «Jesús hacía masones». La religión hacía fariseos. Por eso no están de acuerdo. Para este masón, Dios era la verdad y la religión la mentira. La verdad es la luz y la mentira las tinieblas. En fin, a través de los artículos publicados en el Boletín Oficial del Supremo Consejo del Grado 33, se percibe que en cuanto a la relación entre masonería y religión, la mayoría de los masones de la Segunda República insistía en identificarse como cristianos, pero no como católicos, en el caso español, por entender que el catolicismo había sido el producto de la politización del cristianismo. De otra manera, reconocían en las actuaciones de Cristo los principios masónicos que la religión católica había desvirtuado hasta el punto de convertirlos en antagónicos. La verdad es que sobre esta cuestión, como en otras, los masones no despejaron sus horizontes. Ahora bien, un ejemplar de la Biblia católica presidía las reuniones masónicas y en general los matices sobre la cuestión religiosa coincidían en destacar la tergiversación histórica de los postulados de Cristo hecha por la jerarquía de la Iglesia católica, apostólica y romana. Pero, aún así, las contradicciones eran tales que en algunos templos colgaban de sus paredes el retrato del pontífice Pío XI, como fue el caso de la Gran Logia Regional del Noroeste, con sede en la calle La Playa de Gijón. Hablemos de influencias filosóficas de John Locke y Karl Kraus. El ideario de los masones españoles de la Segunda República estuvo impregnado por las teorías filosóficas de John Locke, 1632-1704, y Karl Kraus, 1781-1832, hombres de épocas y nacionalidades diferentes. El primero, un inglés, de la segunda mitad del siglo XVII, y el segundo, un alemán, a principios del XIX. Dentro de la percepción que los masones españoles tienen de sus orígenes filosóficos, Karl Kraus ocupa un lugar preeminente. En cambio, la influencia de John Locke pasa totalmente inadvertida, pese a ser una de las fuentes del pensamiento del Karl Kraus. En cuanto a la conciencia que de sí mismos tenían los masones españoles de la Segunda República, conciencia expuesta en sus discursos, en sus boletines y, lo más importante, en sus actuaciones, cabe reseñar la influencia del filósofo inglés. Los principios expuestos por este autor en la Carta sobre la Tolerancia, escrita en 1689, coinciden con los postulados masónicos de la época republicana, de no violencia, de gobierno civil, de tolerancia religiosa, de separación del Estado e Iglesia y de sometimiento a todas las leyes del Estado. De todas sus influencias, la que más nos importa es la teoría de la obediencia pasiva, teoría que guiaría el comportamiento de los dirigentes de la masonería española durante la Segunda República hasta el punto de que el gran maestre del Grande Oriente Español, en 1934, el destacado político Diego Martínez Barrio, testimoniaría esta postura profanamente de la manera siguiente: yo he aplicado las leyes, prescindiendo de la opinión que se mereciera, y sin gran esfuerzo he aceptado que una ley imperfecta es preferible al designio personal.
Sabido es que el pensamiento de Locke en su contexto histórico adquirió enorme importancia innovadora y los principios masónicos, en medida muy elevada, se correspondieron con los intereses políticos y económicos de los que pensaban igual que Locke, en una época en que se gestaban las transformaciones que culminarían en el triunfo del capitalismo liberal. Las influencias del filósofo alemán y masón Karl Kraus se producirían una vez probado que el capitalismo español no tenía la pujanza del británico y precisaba del desarrollo educativo. Sus ideas fueron introducidas en España a mediados del siglo XIX por Julián Sanz del Río, alcanzando cierto desarrollo en Asturias a finales de dicho siglo y comienzos del XX, impulsado por un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo en el que figuraron Adolfo Posada, Rafael Altamira y otros. Kraus, definido como místico y espiritualista, que recibió una gran acogida por parte de la disidencia intelectual española del siglo XIX y primer tercio del XX, principalmente por su apuesta a favor de la enseñanza laica generalizada como motor de cambio social dentro del sistema capitalista. Es importante precisar que esta influencia no existió en la mayoría de los países europeos, como lo prueba la ausencia de krausistas en Francia. Los célebres diccionarios galos, Larousse y Petit Robert, ni lo citan, a diferencia de lo que ocurre en los españoles. A partir de las reivindicaciones en la educación, la filosofía krausista penetró en los círculos liberales españoles necesitados de libertad de opinión y de expresión en el Estado liberal regido por la oligarquía coronada por la reina Isabel II primero y de Alfonso XII después. En el prólogo, escrito por Sanz del Río a la obra maestra de Kraus, Ideal de la humanidad para la vida, el ilustre profesor no deja dudas en cuanto al terreno filosófico en que se sitúa el krausismo, el idealismo. La filosofía de Kraus, caracterizada por el pionero de krauso-positivismo español, el profesor Adolfo Posada, como filosofía de la libertad, no ofrece ninguna duda sobre el carácter deísta con el que construye su pensamiento. Y dice: y así como la creación de los seres finitos es una obra inmediata, eficaz de Dios, en la que produce por su divina virtud seres a su semejanza, así, la reunión con Dios de los seres libres que aspiran a asemejársele es una continuación y complemento de la creación, recibiendo Dios en su armonía divina todo lo finito que se hace digno de él. Kraus también defiende el principio de igualdad entre todos los individuos, con independencia del color, de la religión, de la nacionalidad, del sexo, de la edad, de la clase social. Y confía en que los buenos seres humanos, que serán gracias a su obra más numerosos, consigan la ansiada armonía de la humanidad eliminando las injusticias sociales. Su visión del mundo y de los medios para mejorar la sociedad fue restringida dadas las limitaciones que implica construir una idea sobre conceptos tales como el bien y el mal. No obstante, para Adolfo González Posada, la presencia del krausismo en España impulsó una lucha permanente a favor de la libertad del espíritu. De los krausistas españoles, Sanz del Río primero y Giner de los Ríos después, surgió en 1876 la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, en la que se integran un nutrido grupo de profesores disidentes de la enseñanza oficial con la intención de renovar la Universidad Española. El libro de Adolfo Posada, continuador y discípulo de Giner de los Ríos, hubiese merecido mayor difusión por describir el ambiente filosófico y político de esta generación de modestos burgueses universitarios. En efecto, realiza unas matizaciones importantes sobre el verdadero planteamiento krausista español o de los intelectuales universitarios de aquella época. Por ejemplo, precisa que a Giner le repugnaba ya entonces el laicismo agresivo. Era Giner anticoaccionista en el derecho y antirrevolucionario en política. Según él, el hombre justo prefiere sufrir la injusticia a cometerla, dejando claro que esta generación no incluyó jamás la fuerza o la violencia como medio para alcanzar sus objetivos sociales y políticos, cuya principal meta era la consecución de la paz social. La filosofía krausista y su evolución krausopositivista influiría en el surgimiento del reformismo político encabezado por Melquiades Álvarez, también integrante, aunque más joven, del grupo de la Extensión Universitaria de Oviedo,
Por su lado, los masones dieron por hecho, juiciosamente, que si no, su organización, si sus actuaciones y sus pensamientos procedían ampliamente del krausismo. Y ello determinaría que el krausismo, brevemente expuesto en este apartado, colisionaría claramente en el ámbito filosófico con el materialismo de procedencia marxista.